Muy bien, Sí, sigo pastor, grabando. sí. Gracias. Muy bien, pues vamos a ver la siguiente imagen. Ay, ya no quiso. Aquí se las preparé ya en una forma más dinámica. Ay, permítanme. No sé qué apreté. Ok, dice aquí, número uno, Dios envía un profeta a Betel. Hubo en Judá un hombre de Dios por el cual por palabra de Jehová dijo a Jeroboam, sube al altar que está en Betel y habla contra él, porque así ha dicho Jehová. Altar, altar, así dice Jehová, he aquí que un hijo nacerá a la casa de David, llamado Josías, el cual ofrecerá sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que sobre ti quemarán incienso de los huesos de los hombres. Y Dios levanta un profeta en Judá para anunciar juicio contra el altar idólatra de Jeroboam, que Jeroboam había establecido en Betel. Ok, qué tremendo, ¿verdad? Ahí con la imagen podemos imaginar cómo es esto. Y bien decían ahorita en los comentarios, ¿acaso no conocía a Dios? ¿Acaso no venía de una familia, de una dinastía que Y mira, conocía a Dios? Y es interesante ver cómo apenas muere el rey Salomón y se levanta nuevamente la idolatría. Y esa idolatría veíamos en el estudio pasado que tenía mucho que ver con Egipto, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esto? Sí, Adelante, hermano Marciano. sí, efectivamente es interesante ver cómo el varón del Señor se dirige a lo que tiene que dirigirse, altar a altar, ni siquiera al rey como tal, Ajá. porque no pudiéramos pensar altar a altar como algo inanimado, pero no, en la soberanía del Señor le está dando un aviso de lo que va a ocurrir aproximadamente unos 300 años posteriores. Esta era una profecía que se iba a generar con el nacimiento de Josías. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 24, es precisamente que mencionan a Josías. Es decir, es una certeza de lo que está hablando el Señor. Y como señal va a tronar prácticamente a la mitad del altar y a dispersar esas cenizas, Ujú. cosa que ocurre, cosa que ocurre después de que le seca la mano y se la recompone el mismo Dios en su misericordia a Jeroboam, como señal de que eso va a ocurrir. Es algo en lo que el Señor es soberano y en su omnipresencia, que está en todo tiempo, pasado, presente y futuro, Él lo determina. ¿Por Así qué? es. Precisamente por la idolatría. Y volvemos al punto de entender que el Señor da avisos, da señales, envía a varón, al varón de Dios, en muchas de las ocasiones a nosotros mismos, en nuestro mover individual o congregacional, llega el atalaya, el hermano en el amor del Señor que nos amonesta, que nos avisora, que nuestra conducta está desviándose, que nuestra conducta no es correcta, a la luz de la palabra. Aquí sí es imperativo entender que la palabra es, yo le llamaría de esta manera un personaje más, pero el más vital y el más importante de este capítulo. Hay cuatro personajes, es el rey Jeroboam, lo que Ujú. es el varón de Dios, lo que es el profeta, falso profeta, y la palabra misma como tal, la importancia de Amén. escuchar a la palabra. Entonces, vemos que efectivamente es solo de imaginar, y gracias a Dios por la muy explícita diapositiva en la que nos da pie precisamente a la imaginación de lo que es tronar ese altar, que se esparza esa ceniza como señal contundente, porque no ataca al ídolo, el ídolo es el becerro, es directamente al altar, donde se van a sacrificar a esos sacerdotes, falsos sacerdotes, y que van a ser ahí consumidos de ese tiempo y en ese momento, del Ujú. tiempo de Josías. Pero producto de qué? De que este rey, ajeno a la palabra de Dios,
¿verdad? Y empecinado en su manera idolátrica de llevar el poder de la tribu del norte, que es Israel, se empecina en seguir actuando alejado de Dios. Y entonces, como el pámpano que se aleja de la vid y se seca, entonces así se va generacionalmente, y es tremendo el final de Jeroboam Así y es, el de su casa. Ya lo veremos eso más adelante. Sí, nada más. así es. Muy bien, avanzamos. El número 3. Después de que ya intercede por él, ¿verdad? Le dice, ora a tu Dios para que me sea regresada mi sanidad en mi mano. Y una vez que sucede eso, entonces Jeroboam invita a comer al profeta de Dios, ¿verdad? Número 3. El profeta no come ni bebe en Betel. Y dio señal el hombre de Dios aquel día diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado. Yo no comeré pan, ni tampoco beberé agua en este lugar, ni tornaré por el mismo camino por donde he venido. El profeta obedece a la instrucción de Dios y no acepta comida ni bebida, ni regresa por el mismo camino. Hasta aquí podemos ver que está obedeciendo, ¿verdad? Está en lo correcto. Es un hombre de Dios, obedece a Dios, pero vamos a este siguiente punto, que es el que queremos ver en esta noche. Número 4. El profeta viejo lo engaña. Y he aquí un anciano profeta que moraba en Betel, y vinieron sus hijos a contarle todas las obras que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Y él les dijo, ¿por dónde se fue? Y ellos le mostraron el camino por donde había ido el hombre de Dios. Y él le dijo, ven conmigo a casa y come pan. ¿Cuál era la instrucción? Que no comiera ni bebiera nada y que regresara por otro camino, ¿verdad? Pero vemos que este profeta, por medio del engaño, lo hace ir a su casa y lo persuade de desobedecer la orden de Dios. Si nos dimos cuenta en la lectura que pusimos al principio, dice cómo se presenta este falso profeta. ¿Qué le dice? Yo soy profeta igual que tú y un ángel me ha dicho esto. Ok, ¿qué podemos discernir aquí? ¿Qué podemos ver? Adelante, hermano Marciano. Si observamos aquí cómo descansa en un encino, en su camino de regreso, efectivamente, todavía siendo obediente a la instrucción del Señor, va por camino diverso al que llegó. No había comido ni bebido agua ni pan en la casa del rey. Hasta ahí está siendo obediente. Pero empieza a pulularse la información en el falso profeta, que está como león rugiente para ver a quién devorar. Hagamos esta imagen gráfica. El león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, es la palabra misma. Amén. El viejo profeta es el león rugiente para ver a quién devora. Y tal cual se personifica aquí de manera tan gráfica que engaña, padre de mentira, de argucia, de llevarlo al mal a este varón de Dios. Y entonces este varón de Dios asume, bueno, si este hombre, porque es audaz, es engañador, así como cuando a Eva le dijo que acaso el Señor les dijo que no serían como él, prueba esta fruta y verás, digo, parafraseando, prueba esto y verás que serás como él, entre discernir lo bueno y lo malo, digo, parafraseando. De igual manera, este profeta le dice, pues, ¿cuál será el problema? Pues si un ángel del mismo Dios que tú amas y adoras y que te está mandando y estás obedeciendo, me dijo que viniera para invitarte a comer pan y agua. Y en un precisamente estar débil, ¿por qué razón? Igual el mismo cansancio, igual la misma, y me atrevo a decir esto, vanagloria.
¿verdad? De decir, ah, caray, pues si al rey Jeroboam tuve el valor, la fe, como bien decía mi hermanita Alma, el valor, la fe y el discernimiento de que por Ujú. instrucción del Señor yo le dijera tal cosa, tuve esa potestad. Es decir, aquí es cuando el problema, el instrumento, la criatura quiere ser como Dios y nos pasa a todos. Hay que tener Así mucho es. cuidado. En este caso, se sentía sumamente empoderado, vamos a llamarlo así, y qué tanto es tantito, ¿no? Como decía también nuestro hermano Juan Pablo, ¿qué tanto es tantito? Voy a probar un descanso, estoy aquí, me lleva este hombre, somos pares, al final profetas, ¿sí? O sea, empieza esa labor del argumento de la serpiente, ¿verdad? De ese león rugiente, y cae. Y aquí vemos con claridad, una obediencia a medias no es obediencia. Amén. Entonces tenemos que estar atentos a circular todo lo que implica obediencia, y esto cada cuando es siempre. O sea, Siempre. no podemos bajar la guardia, estamos en una guerra espiritual. Amén. Aunque no lo entendamos o no lo aceptemos o no queramos creerlo, estamos en una guerra espiritual. Bajamos la guardia y pasa esto, Así este es. seductor argumento de que pues total, véante a descansar y no pasa nada. Claro que pasó, ¿no? Claro que pasó. Es lo que pudiera compartir sobre esto de inicio. Qué fuerte, qué fuerte. Ok, ¿tienen Biblia a la mano? Yo espero que sí. Sí, Gálatas 1:8. Y esto nos recuerda este pasaje precisamente. Gálatas 1:8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué le pasó amén. a este profeta? Si estaba cumpliendo al pie de la letra, pero ¿qué le dijo el otro profeta falso? Sí, un ángel de Dios. Un ángel de Dios me dijo. ¿Hemos escuchado esa frase? Estoy seguro que sí. Internet Sí, está plagado de esto. Un sí. ángel o el Señor me dijo. Ok, hermana Susana o Juan Pablo, adelante. Gracias, pastor. Bueno, pues aquí algo que podemos ver así de entrada es de que ¿por qué le prohibió Dios el comer y beber en esa tierra? ¿Verdad? La respuesta sería tan sencilla, que es, hay un yugo desigual. Está plagado de idolatría y pues eso hace que nosotros no podamos pues entablar amistad con estas personas que son enemigos de Dios, ¿verdad? Entonces esa fue la causa por la que no podía comer este profeta en esas tierras. Pero, ¿qué pasa? La necesidad, ¿verdad? Como todo ser humano tiene una necesidad muy grande. Posiblemente ya tenía hambre, ya tenía sed, estaba cansado. Entonces ahí es algo que nosotros también debemos de ver, que el enemigo, el padre de mentira, pues se aprovecha mucho de cuando nosotros tenemos esas necesidades humanas, ve nuestro lado humano y como siempre les digo, ¿verdad? Parece vendedor y dice, tú necesitas esto y aquí lo tengo, ¿verdad? Y qué mejor que este profeta viejo, pues es el engañador, va, lo engaña y cae redondito, ¿verdad? Pero, o sea, básicamente el problema es de que él cayó en ese yugo desigual. Se hizo amigo de esta tierra donde había tanta idolatría, ¿verdad? Entonces creo que es ahí el punto. Él tenía todo para regresar a salvo a su tierra y poder comer ahí sin problema alguno, pero él quiso saciar esa necesidad en ese momento, sintió esa tentación. Creo que es algo que debemos de estar muy, muy listos nosotros de no caer en esas situaciones, porque el enemigo en el momento que nosotros tenemos más necesidad es cuando nos ofrece todas las soluciones posibles, que no siempre son los caminos del Señor. Así es. Gracias, hermano. Correcto. Hermana Carla, adelante. Sí, yo creo que, bueno, esto no va muy de acuerdo con lo que se vive hoy, ¿no? Las iglesias luego están llenas, pero de iglesias de promesa, ¿no?
o sea, de que te empiezan a decir, y el profeta tal anuncia que vas a tener una nueva casa, ¿no? El Amén. profeta tal que vas a tener un carro, ¿no? Y tú por acá, ay, pues que me llegue, no, ay, no, no es cierto. Este, pero sí, veo que la mayoría ya de las iglesias, o sea, se están dejando guiar, ¿no? La risa santa, lo de las promesas, obvio, bueno, yo lo veo así a nosotros, bueno, a mí en lo personal, a lo mejor no nos gusta oír, ¿no? No nos gusta la obediencia, no nos gusta mantenernos en obediencia, pero es lo que Dios merece, es lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Que nos mantengamos en obediencia y hay veces que no nos gusta, nos rebelamos y decimos, no, es que ya en esta iglesia no, mejor me voy a otra, ¿no? Donde me Aquella hablen me ofrece bonito, más. Ajá. aquella me ofrece más, ¿no? Y bueno, pues yo lo puedo ver así y también, bueno, recordando que a lo mejor y puede ser en esto, pero a lo mejor mi idolatría parte también de mi trabajo, Mm. perros, de lo que yo ponga antes que a Dios. Ya desde ahí ya estoy empezando con idolatría, ya estoy empezando mal. Entonces, pues esto sí, sí también te hace reflexionar y ver Así es. cómo el diablo busca la manera, ¿no? O sea, como que él se adecua a este mundo, porque también me hace ver, por decir, ahora, ¿no? La juventud de ahora con eso de los Terian, que me siento, primero empezaron con él, ella y él que no saben, y luego que soy un Terian. Y luego que cada quien se sienta como el mundo, ¿no? Que cada quien se sienta como quiera. Entonces ves como ya cada generación, o sea, ya los estás viendo como cada generación se va, sí, o sea, ya ellos dicen, mientras yo me sienta así, yo voy a ser así, no me importa lo demás, ¿no? Y tú estás mal porque no, esa es mi identidad y tú me debes de reconocer así, si no tú estás mal. Entonces, ay, es así como de, ay, gracias. Ok, gracias. Ustedes mismos están hablando, ¿eh? 5. El profeta come y bebe en contra de la orden de Dios. Y él fue con él y comió pan en su casa y bebió agua. Yo le hubiera añadido ahí, y se la pasaron una tarde bien felices. El profeta desobedece la palabra de Dios por creer en el falso profeta, y esto trae consecuencias trágicas. Número 6. Muerte del profeta y cumplimiento del juicio. Y aconteció que después que él hubo comido pan y bebido agua, ensilló su asno para el profeta que lo había traído, y cuando él se iba por el camino, le salió al encuentro un león y lo mató. Y su cuerpo fue echado en el camino, y el asno se quedó junto al cuerpo, y el león estaba junto al cuerpo. Por desobedecer el profeta es muerto por un león. Un hombre que pasaba por allí ve el cuerpo y entiende que se cumplió la palabra de Dios contra el altar de Betel. Ok, y ahí dice, ¿verdad? Que estaba el león al lado del cuerpo y que el burro estaba al lado de él y no lo atacó el león. Aquí en la lectura yo decía, pues sí mató al burro, pero no al burro de orejas, sino al burro que desobedeció. Ok, ¿qué piensan? ¿Qué les llama la atención de esto? Hermano, ¿Sí? mi esposo quiere participar. Adelante, adelante hermano Roberto. Sí, hermano, buenas noches. Pues aquí lo que estamos aprendiendo en Reyes capítulo 13 es que la desobediencia es la muerte, la desobediencia del Señor. Así Y es. no nomás en esto lo hemos visto, hermano. También desde los tiempos de Moisés. Yo lo que he leído es que cuando, por ejemplo, él desobedeció a Moisés, que no circuncidó a su hijo, y casi le cuesta la muerte. También en los tiempos de Josué, cuando no ponían las cosas en las manos del Señor, perdían las batallas, hermano. Entonces, esto nos enseña que desobedecer al Señor es la muerte y que no, que tengamos cuidado también con los falsos profetas. Eso es lo que yo estoy entendiendo
en este hermoso estudio que es el camino del Señor, hermano. Ese es el comentario que yo quería hacer, hermano. Muy bien, hermano, muy acertado. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? Pastor, Sí, también adelante, en el hermana Marce. buenas noches, en el versículo 22 vuelve a profetizar este profeta que engañó, ¿no? Porque aquí le dice todo lo que le iba a pasar, dice, porque dice en el versículo 21, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde el mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te habló, te había dicho que no comieras. Vuelve a profetizar ahí, ¿no, pastor? A pesar de que él mintió Ujú, y le dice que no bebiera agua. Y aquí el león nada más lo ataca a él, porque está el asno y no le hace nada, ujú, ¿sí? Entonces, veo aquí que él sí era profeta, ¿no, pastor? Pero ujú. mintió, Sí. ¿sí? Sí, dijo, un ángel me dijo. Sí. Y no dudo que le haya hablado un ángel, pero ¿qué ángel? Ujú, ¿De dónde venía ese ángel o quién era? ¿Qué sí. importa más, la Vemos, palabra de Jehová, nuestro Dios, o un ángel? ujú, no, que la palabra de Jehová. Ahí Ujú, estuvo el problema. Gracias, hermana ujú. Marce. Pastor, y los dones, ¿no? También son irrevocables, ¿no? Los que Dios nos da, ¿no? Esos dones. Ajá. Los Sí. dones y el llamamiento de Dios son Amén. irrevocables, ¿cierto? Sí. Gracias. Gracias, pastor. Sí, Bendiciones. hermana Susana, adelante. Doctor, bueno, yo aquí quiero comentar de que pues a veces también las personas que tienen mayor tiempo, ¿no? Se podría decir de 15, 20 o hasta 30 años que siguen dando consejos, pero a veces ya solamente lo hacen por costumbre, ya no lo hacen por la palabra de Dios o conforme a la palabra de Dios dice. Entonces a veces dan, pues, bueno, interpretan mal la palabra, ya no lo hacen por amor, sino lo hacen para vanagloriarse y pues hacen que una oveja siga una oveja, ¿no? Cayendo en el pecado, así Ujú. como han caído ellos, ¿no? Entonces yo creo que también aquí debemos tener cuidado con el tipo de, ahora sí que a quien le hacemos caso en cuanto queremos obtener sabiduría, ¿no? Porque pues aquí prácticamente nos tendríamos que enfocar solamente en la palabra de Dios para poder ser hacedores de ella, ¿no? Y de los mandatos que él quiere que tengamos y no lo que quiera que tengamos el hombre, ¿no? O en este Así caso, es. pues las demás personas. Correcto. Gracias, hermano Marciano y después hermana Carla. Sí, sumado a lo que comentaba mi hermanita Marce, vemos qué interesante es nuestro Dios a la hora de obrar y pudiera parecer increíble que aquel mismo que lo llevó al varón de Dios a la caída sea el que haya recibido la profecía para este varón de Dios en el orden de cómo iba a terminar por haber sido rebelde. Y aquí vemos cómo en su soberanía el Señor, y no opera solamente por lo que hace este pasaje, sino hemos visto cómo el Señor implementa pueblos paganos como instrumentos de juicio sobre el pueblo de Israel, precisamente por la rebeldía y desobediencia del pueblo. De tal manera que Él en su soberanía pudiera parecer increíble y contradictorio y raro. ¿Cómo es que el Señor primero permite que el varón de Dios, siendo semi-obediente, acceda a una invitación de este mentiroso, porque era un mentiroso al decir que un ángel de Dios lo había mandado, porque le había inducido a compartiera el pan y el agua, y después el Señor en su soberanía le hace ver cuál iba a ser el destino de ese varón de Dios. Pero vemos que Él en su soberanía puede hacer lo que le plazca y usar hasta de inconversos o de conversos lo que le plazca para el logro de sus propósitos. Así es. Aquí lo importante que debemos de observar es que debemos de mantenernos ceñidos a la palabra, efectivamente, como se describía, bien lo hacía nuestra hermanita Susi, hay mucho consejo fuera de la palabra de Dios que va en función de emociones, de imaginación, hasta de mi estado de ánimo. Hay que tener cuidado con ello.
porque la palabra de Dios es inerrante y nosotros sí somos errantes, errantes en dos sentidos, de que andamos de aquí para allá y cometemos errores, de tal manera que somos una fuente de consejería muy endeble a la falta de la luz de la palabra. Así De tal es. manera que esto lo vemos también, lo recién vimos precisamente con Roboam a la hora de accesar al poder, en vez de aceptar el consejo de ancianos, acepta el consejo de jóvenes inexpertos que lo llevan a un desembocadero de las cosas como hasta ahorita vamos estudiando. Pero es Ujú. imperativo entender que debemos de estar siempre ceñidos a la luz de la palabra, pedirle al Señor sabiduría y discernimiento para la aplicabilidad en casos ya específicos de lo que uno se va a aconsejar, porque es imperativo entender que debemos hacerlo en primera persona, y de lo que va a aconsejar. Nada más. Así es. Gracias, hermano. Hermana Carla, adelante. Sí, yo creo que no estamos exentos de los falsos profetas. Bueno, yo lo escuché una vez en una prédica que decía que nosotros nos vamos a identificar por nuestros frutos, ¿no? Entonces, un falso profeta, si te dice algo, pero ves que, pues ahora sí sus frutos son malos, pues sí dices, oye, pues, creo que no viene de Dios, ¿no? Igual siempre en la palabra, ¿no? O sea, lo que Dios te dice primeramente, y pues sí, ¿no? Hay veces que suena muy bonito, ¿no? Lo que a lo mejor te dicen, o dices, ay, sí, bueno, a nosotros sí nos pasó en nuestra antigua iglesia con una hermana, bueno, se llama Lupita, y ella sí empezó a decir, como cosas, ¿no? Y pues ya luego, la hermana, hasta cayó en el hospital un tiempo. Bueno, como que fue a terapias y no era precisamente Dios, era el enemigo, ¿no? Que a lo mejor la estaba atacando y haciéndola sentir, no, el mensaje es de Dios, pero al final no. Y bueno, la hermana Lupita es una hermana que, pues la verdad, siempre ha sido como muy, muy entregada, ¿no? Ujú. Entonces yo en ese tiempo, pues sí me quedé, o sea, de a seis, ¿no? Porque pues, sí dije, ay, pero si la hermana Lupita pues da un buen ejemplo, o sea, es buena persona y todo, pero pues sí, a veces pues el diablo vemos cómo, o sea, utiliza, ¿no? A las personas y en esos, bueno, creo que también lo he comentado una vez, el hombre, o bueno, nosotros en primera persona teniendo el poder, uy, nos vamos bien, Ujú. bien soñados, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener cuidado. Gracias. Ah, mi papá, bueno, Tremendo. Sí, ya lo vimos. Hola, buenas noches. Adelante. ¿No iba a hablar? No. Ah, Nada más está saludando. No, Dios le bendiga. Yo pensé que iba a hablar. no, sí, sí, si me Adelante. permiten opinar, Adelante, claro este, que sí. pues aquí lo que se está viendo completamente es que, tomando lo que dijo hace rato el hermano Marciano, de que este profeta pues entró en su modo de autosuficiencia y decir, bueno, pues yo ya obedecí aquí, yo ya obedecí allá, pues no creo que haya ningún problema si como y bebo, completamente. ¿Qué hizo? Bajó la guardia ante algo mentiroso. No se conservó en el poder de Dios, sino bajó la guardia, y es cuando este profeta viejo viene y le dice, haz esto, porque a mí un ángel me lo dijo. Y aquel le cree, va y comete el error, ¿no? Completamente. Hay veces la palabra de Dios dice que seamos sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Ajá. Entonces, hay otro párrafo también que ahora me vengo a colación que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hay muchas veces que a lo mejor bajamos la guardia y nos creemos autosuficientes y decimos, pues es que yo ya tengo 20 años en la iglesia, yo ya me la sé de arriba para abajo, la Biblia la he leído cuántas veces, y ese tipo de actitud hace que nosotros cometamos un error. Nos debemos de conservar siendo, como dice la escritura,
niños espirituales Así es. que necesitan de la leche que provee la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Para no caer tan fácil en este tipo de errores. El profeta viejo al último, después de que lo hace caer y ya ve que ya lo mataron, toda le dice, pues es que desobedeciste a Jehová tu Dios, ¿no? O sea, completamente. Pues me lleva al caso de que así a veces es. Satanás es a veces de que nosotros le obedecemos, nos hace caer y todavía nos remuerde la conciencia. Ah, pues es que tú tuviste la culpa por esto y esto. Y entonces, como dice la escritura, pues poca levadura, Leuda toda la masa. toda la masa. Correcto. ¿Cómo se empieza a desobedecer la palabra y luego nos volvemos ya desobedientes completamente? Pues por poco. Empezamos por poco, empezamos luego más y más y más. Hace muchos años yo recuerdo, yo tenía 2 tíos, y uno, el más chico, siempre criticaba al más grande y le decía, es que tú eres un borracho, no trabajas, esto, lo otro. Y sí, era verdad, mi tío el más grande pues no trabajaba y tomaba mucho. Resulta que en una ocasión, en una fiesta de fin de año, a mi tío el más joven, le dicen, pues échate una, y aquel dijo, no, yo no tomo. Ah, pues un rompope no tiene alcohol, o bueno, no, casi no tiene. Mi tío acepta por sugerencia de sus amigos, y al poco tiempo ya era un alcohólico consumado. Wow. Al grado de que los dos murieron en la calle, ¿no? Perdón por lo que voy a decir, pero murieron en su propio vómito, por ser alcohólicos. Si mi tío no hubiera intentado probarlo, no hubiera pasado nada. Pero hay veces que nosotros queremos y nos damos la autosuficiencia de querer probar qué es lo que pasa. Así es. Y cuando nosotros hacemos eso y le damos un dedo a Satanás, él se agarra toda la mano. Entonces nos hace caer de esa manera a ese grado, ¿no? Muchas gracias, hermanos. Excelente aplicación, muchas gracias por su participación. Ok, enseñanza principal hasta abajo dice: la desobediencia a la palabra de Dios, aunque sea por un buen motivo o bajo una mentira, puede traer consecuencias graves. Debemos seguir a Dios con fidelidad, y lo que decía mi hermana Alma, y discernir entre la verdad y el engaño. ¿Y cómo lo vamos a saber? De una forma muy simple. Bueno, son 2 cosas esenciales. Es estudiar la palabra de Dios, conocerla, ¿sí? Y obedecerla. Ajá. Ok, había levantado la mano hermana Blanca, por favor. Ya con ella terminamos. Ya estamos en tiempo. Adelante, hermana. Sí, buenas noches. En las últimas intervenciones, pues es esto. Bueno, quería apuntar propiamente un tanto el significado que pudiera decirnos en este mensaje, el que no se comiera agua ni pan, igual que no regresaran por el mismo camino, ¿verdad? Que fue una de las recomendaciones que le dio el Señor al profeta. Y quiero decir que precisamente, bueno, el hecho de comer pan y agua podría ser un significado de contaminarse de lo que hay en otros lugares. En este caso, por parte del profeta que fue a Jeroboam a decirle esto, y vamos, el aceptar comer y beber, pues es un tanto poder también convivir con este medio, ¿verdad? Y contaminarse de lo que hay allí. La otra situación de volver, no vuelva por el mismo camino, es precisamente lo que nos habla otros pasajes de la Biblia, ¿verdad? Así es. Si volteamos atrás, podemos precisamente caer en nuestros mismos pecados.
Y pues es de lo que se ha hablado, ¿no? El desobedecer, lo que el Señor nos recomienda, nos lleva a esta situación de caer en nuestros mismos pecados, deseos, ¿verdad? No convienen precisamente para nuestro crecimiento. Y bueno, la obediencia precisamente que propiamente podemos blindar con el estudio de la palabra del Señor, con con protegernos con la armadura del Espíritu Santo, ¿verdad? En fin, con todo esto que hemos visto. Y bueno, pues eso es lo que yo quería comentar por mi parte. Muy bien, hermana Blanca. Pues es el mismo sentir de todos, ¿verdad? Debemos evitar la desobediencia a la palabra de Dios y evitar las falsas doctrinas o profecías de lo que la gente nos pueda decir, ¿sí? Mejor vayamos a la palabra, estudiemos la palabra y obedezcamos la palabra. Muy bien, vamos a terminar. Le voy a pedir a mi hermana Carla, por favor, si nos diriges en oración. Sí, pastor. Gracias. Bendito Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este estudio, te damos gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí y por la vida de mi pastor, mi Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque nos enseña, Señor, que debemos de tener cuidado en nuestro andar cristiano y debemos de ser obedientes hacia ti, Señor. Te pido, mi Señor, que tú nos cuides y nos protejas a cada uno de los hermanos que están aquí reunidos y también de los que no pudieron asistir, mi Señor. Todos tengamos un sueño reparador y que todo esto todo este estudio lo guardemos y que también que hagamos sí, que no lo olvidemos, mi Señor, porque estamos rodeados de un mundo que sí, se levantan falsos profetas y tener ese discernimiento para estar en tu palabra y en lo que tú dices, no en lo que ellos dicen. Te damos gracias por este tiempo y gracias por tener estos estudios. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén, amén. Muchas gracias. Pues hermanos, que Dios les bendiga. Yo sé que querían participar más, pero tenemos que cuidar el tiempo de los demás. Que Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Que descansen. Buenas noches, bendiciones a todos mis hermanos. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Bye. Dios les bendiga.